anamnesis cuidadosa es un elemento esencial en el diagnóstico etiológico de la disnea. Hasta en un 75% de los casos se puede obtener el diagnóstico a partir de la historia del paciente. Es importante determinar las diferencias entre una disnea de origen pulmonar de una disnea de origen cardíaco. La disnea cardíaca se caracteriza por presentar ortopnea, edema, nicturia, como característica exclusiva estertores húmedos o crepitantes en las bases pulmonares, mientras que la disnea respiratoria se asocia a estertores secos o sibilancias, puede ser de origen estacional, puede deberse a estímulos específicos y puede acompañarse de tos o expectoración. En cuanto a las patologías cardiovasculares asociadas a la disnea, puede estar la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, valvulopatías, arritmias y pericarditis, mientras que las patologías pulmonares asociadas a la disnea pueden ser el asma, una agudización de EPOC, una neumonía, una bronquitis, un neumotórax o un derrame pleural. En cuanto a lo que son antecedentes personales, es importante determinar enfermedades previas como EPOC, asma, enfermedades intersticiales o cardiopatías. También es importante determinar alergias si la persona fuma, se droga. Es importante determinar si es que ha existido fiebre o tos junto a la disnea, porque puede asociarse a neumonía, un EPOC reagudizado, entre otras. El hecho de determinar si ha existido dolor torácico en este paciente nos puede asociar a un síndrome coronario agudo. En una mujer embarazada es importante destacar que puede haber una elevación del diafragma que puede estar provocando las disneas en esta paciente. El uso de fármacos como los betabloqueantes van a provocar broncoespasmos en personas asmáticas y estos tienden a favorecer los bloqueos y arritmias. Es por ello que debemos siempre determinar de manera correcta todos los antecedentes personales que tengan características importantes para nuestro diagnóstico. Uno de los primeros parámetros a analizar en la anamnesis de la disnea son los antecedentes personales. Dígame, señorita Melanie, ¿usted ha tenido alguna enfermedad previa a lo que es la presentación de la disnea? No. ¿No ha tenido ningún tipo de, por ejemplo, una asma, un EPOC, una enfermedad intersticial o algo asociado a una trombosis venosa en piernas? Eso no tiene. No. Ya. ¿Usted tal vez presenta algún tipo de alergia? No. ¿Usted tiene algún hábito tóxico, como por ejemplo fumar o drogarse? No, ninguno. Ya, señorita, ¿usted tal vez en su trabajo tiene alguna exposición a nivel laboral como ambiental, algún gas, algún agente químico que sea tóxico para usted? No. Ya. En cuanto a lo que es la inmovilización, ¿usted tal vez estuvo inmovilizada por alguna cirugía o por algún traumatismo que sufrió? No. Ya, en cuanto a lo que son fármacos, ¿usted ha consumido algún beta bloqueante, es decir, algún fármaco que le ayude a alguna alergia que usted tenga, o se automedicó por la disnea? No. Ya. Tal vez usted ha abandonado algún tratamiento o no ha tenido ningún tratamiento. No, ninguno. Ya. ¿Ha presentado tal vez fiebre o tos en estos días, en estos últimos días? No. ¿Usted de casualidad ha tenido un dolor a nivel torácico? No, doctora, es una sensación de opresión en el pecho, pero no presenta dolor. Ya, usted le oprime el pecho, siente que se ahoga. Sí. Ya. Tal vez usted de casualidad está embarazada. No. Ya, muchas gracias. Dependiendo de la edad, vamos a tener diferentes patologías asociadas a la disnea. Por ejemplo, en los lactantes puede estar asociada a la presencia de un cuerpo extraño, a bronquiolitis, a laringitis
o una epiglotitis. En niños mayores puede estar asociado a asma, epiglotitis o neumonía. En los jóvenes puede estar asociada a asma, a un traumatismo a nivel del tórax o a neumonía, mientras que en las personas adultas y ancianos tiende a estar asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, a una reagudización del EPOC y asociado también a neoplasias. Otro parámetro a valorar en la disnea es la edad. Señorita Melanie, ¿usted cuántos años tiene? 20 años. 20 años. Otro parámetro a valorar son las características de la disnea. Señorita Melanie, ¿usted cómo describe lo que le está pasando? ¿Qué características tiene esa sensación que usted está presentando? Doctora, que me falta el aire. Ya, ¿usted siente que le falta el aire? A lo mejor siente alguna opresión en el pecho o que se ahoga. Siento que me cuesta mucho trabajo respirar. Ya. ¿Usted se siente cansada o siente que le falta el aire? Siento que me falta el aire. Ya, muy bien. En cuanto a lo que es la aparición de esta disnea, la aparición ha sido brusca, es decir, que se presentó de manera repentina o ya viene algunos días o semanas teniéndola, o esta molestia ya la viene teniendo desde algunos meses o incluso años. Doctora, algunos días he presentado nomás. Ya, o sea, es de reciente comienzo. Sí. Ya, muy bien. ¿Es de tipo continua o es paroxística? Es decir, ¿la tiene a lo largo del día o solo tiene algunos episodios en el día? Algunos episodios. Ya, no es continua, no es que la tiene todo el tiempo. No. Ya, muy bien. En cuanto a lo que es la duración, ¿cuánto tiempo más o menos le duran estos episodios, esta sensación de falta de aire? Qué sé yo, 1 minuto, 3 minutos. 3 minutos sería, doctor. Ya, en cuanto a lo que es la posición, por ejemplo, ¿hay alguna posición, por ejemplo, al acostarse, usted siente que se empeora esa disnea? Al momento que usted se acuesta de lado, siente que la disnea se empeora, o si usted, por ejemplo, se sienta y cuelga los pies, la disnea desaparece. Al momento de acostarme de lado, siento que me cuesta un poquito más trabajo respirar. Ya, muy bien. Esto sería todo en cuanto a cómo nosotros debemos interrogar a nuestro paciente para poder determinar las características que tiene esta disnea. Los grados de disnea. Según la clasificación de NIHA, existen 4 grados de disnea. El grado 1, que se asocia a que no hay limitación en la actividad física ordinaria. El grado 2, en donde hay ligera limitación de la actividad física ordinaria. Grado 3, existe una marcada limitación de la actividad física ordinaria. Y grado 4, en la que hay una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física, incluso en reposo. Otro parámetro a analizar va a ser el grado de la disnea. Para ello vamos a realizar 4 preguntas diferentes que nos van a permitir determinar el grado de disnea, es decir, un grado 1, 2, 3 o 4. Señorita Melanie, ¿usted puede realizar, por ejemplo, el ejercicio físico de manera normal o cotidiana o le cuesta realizarlo? Sí, doctora, me cuesta mucho realizar los ejercicios porque tengo una sensación de falta de aire. Ya. ¿Usted, por ejemplo, al subir las gradas necesita tomar descansos para respirar o lo hace de manera normal? Sí, doctora, me cuesta mucho trabajo. Tengo que parar para poder tomar aire y continuar. Ya, es decir, se cansa, le Sí. falta el aire. Ya. Por ejemplo, usted para poder ir al servicio higiénico o cerrar la puerta, ¿sufre de estos episodios de disnea, de sensación de falta de aire, o los hace de manera normal? Los hago de manera normal, doctor. Ya, por ejemplo, usted presenta estos episodios cuando está en reposo o está sentada de manera tranquila. No, doctor. Eso no le pasa. No. Ya, muy bien.
De esta manera hemos determinado que la paciente presenta un grado de disnea nivel 2, porque lo que es el grado 3 y 4 no se encuentran, es decir, en esta paciente. Sin embargo, la paciente nos está mencionando que incluso al subir las gradas ya tiene que tomar ciertos descansos para poder recuperar el aliento. El dolor torácico de tipo punzante puede asociarse a pericarditis, dolor pleurítico o ansioso. El dolor torácico tipo opresivo puede estar asociado a angina o infarto agudo de miocardio. La odinofagia puede asociarse a una epiglotitis. Lo que son las palpitaciones pueden asociarse a arritmias cardíacas. La fiebre puede asociarse a enfermedades infecciosas o neumonía. La tos puede asociarse a una reagudización de POC, asma, neumonía, etc. La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, pueden asociarse a una insuficiencia cardíaca congestiva. La expectoración purulenta se asocia a neumonía, la rosada a edema agudo de pulmón y la hemática a tuberculosis o neoplasia. Otro de los parámetros a analizar va a ser los síntomas acompañantes. Señorita Melanie, ¿usted ha presentado algún dolor a nivel torácico, es decir, un dolor opresivo o un dolor punzante? Sí, un dolor opresivo, pero no presenta dolor. Es decir, más bien es como una opresión, pero no le duele. No. Ya, entonces no sería un dolor, ¿sí? Tenemos que esto identificarlo, si es un dolor o es solamente una sensación de opresión. En este caso, una sensación. ¿Usted presenta fiebre o ha presentado tos? No. Usted, por ejemplo, usted ha sufrido algún síntoma vegetativo, por ejemplo, ha presentado una sudoración nocturna, ha tenido náuseas, ha tenido vómitos. No. Ya. En cuanto a lo que es expectoración, por ejemplo, usted ha tenido alguna expectoración de tipo purulenta o con sangre o tal vez rosada. No. Ya. Por ejemplo, usted en alguna posición, ¿usted presenta o se exacerba esta disnea? Sí, a la hora de acostarme boca arriba. Boca arriba usted presenta lo que sí. está ya. Muy bien, muchas gracias por esta información. Estos serían los datos importantes que hay que rescatar en cuanto a lo que son los síntomas acompañantes de la disnea. Semiológicamente, el edema va a ser analizado a través de dos parámetros. Primeramente, lo que es la anamnesis y en segundo lugar, una exploración física del edema. Esta exploración física va a constar de 3 pasos. Primeramente, vamos a tener en cuenta las variaciones de peso que va a presentar la persona. Luego vamos a tener en cuenta lo que es la inspección y finalmente lo que es la palpación. En cuanto a la anamnesis del edema, vamos a realizar diversos tipos de preguntas que nos van a permitir orientarnos a un diagnóstico. Por ejemplo, señorita Melanie, ¿usted cuándo comenzó el edema? ¿Cuáles son las zonas afectadas? ¿Ocurre en un horario específico? ¿Mejora de alguna forma? ¿Siente calor o ardor? ¿Tiene antecedentes patológicos? ¿O consume algún medicamento? Estas serían las preguntas que tenemos que realizar a nuestro paciente para determinar en sí cuál sería la etiología o la causa que nos está provocando este edema. En cuanto a lo que son los antecedentes personales, debemos valorar y preguntar sobre patologías de interés. Preguntar si nuestro paciente es diabética, si es hipertensa, si tiene algún tipo de insuficiencia, es decir, una insuficiencia renal crónica o si le han diagnosticado insuficiencia renal aguda. Preguntar sobre procesos patológicos recientes. Es importante preguntar si la paciente está embarazada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede estar asociado a edema por preeclampsia.
es importante evaluar el estado nutricional de la paciente, preguntar si se alimenta bien, si carece de una alimentación adecuada, si no tiene el acceso para una alimentación sana, saludable, que nos pueda orientar posiblemente muy asociado en los niños, por ejemplo, el edema de tipo carencial, que en ese tipo de pacientes tienen como características ser caquéxicos, no tener un buen peso, una buena masa muscular, sino que están muy bajos de peso y con este edema asociado. Es importante preguntar sobre sintomatología cardíaca, es decir, si nuestro paciente presenta disnea, ortopnea asociada, preguntar sobre sintomatología renal, como lo que es oliguria, anuria, que nos pueda orientar hacia una posible asociación de tipo renal. Es importante también preguntar sobre sintomatología hepática, en este caso aumento de la circunferencia abdominal, es decir, la citis, cambio de coloración en la piel, si él ha notado que se está volviendo amarillo, por ejemplo, asociado a una ictericia. Y también preguntar sobre sintomatología gastrointestinal, en este caso náuseas y vómitos que estén asociados. Debemos recordar que las náuseas y los vómitos asociados a disnea y edema muchas veces se está involucrando un infarto agudo de miocardio que junto al dolor torácico nos puede ayudar o corroborar este diagnóstico. La clasificación del edema en grados según su magnitud va a ser de 4. El grado 1 se caracteriza por una depresión leve y una desaparición casi instantánea. El grado 2 por una depresión de 4 milímetros y una desaparición de 10 segundos. El grado 3 hay una depresión de 6 milímetros y una recuperación en 1 minuto. Y grado 4 cuando hay una depresión de 1 centímetro, pero hay una persistencia de 2 a 5 minutos. En cuanto a las características semiológicas del edema, vamos a preguntar sobre la fecha de aparición, la forma de inicio, la distribución y la localización. Vamos a determinar la intensidad, es decir, si está oculto, si está segmentado, si está intenso o es generalizado. Vamos a determinar lo que es la consistencia, la coloración, lo que es la temperatura, la sensibilidad, lo que es la evolución en el tiempo, lo que son los factores exacerbantes, los factores atenuantes, los síntomas que sean acompañantes y lo que es. El edema de tipo cardíaco puede deberse a una hipertensión hidrostática, exceso de sodio, un déficit linfático y a insuficiencia cardíaca. Este se va a caracterizar por ser insidioso, generalizado, simétrico, blando, cianótico, frío y no doloroso. El edema aparece con la deambulación o con el transcurso del día. Inicia en tobillos, en la región sacra, extendiéndose y ascendiendo. Inicialmente desaparece o disminuye en el reposo, pero aumenta progresivamente. En casos extremos tiende a alcanzar la anasarca. Tiene la presencia de ingurgitación yugular, hepatomegalia y en algunos casos también puede existir lo que es cianosis periférica y disnea de esfuerzo.